Vamos entonces a comenzar la sexta parte de la historia de Guruji. La vez pasada, ¿no? Habíamos terminado con este episodio donde, acompañado por Faik, va a visitar a Krishnamurti, ¿no? Perdón, a Vanda Scaramelli, su alumna y discípula de Krishnamurti. Y pasa esto de que muere, ¿no? Lo que se me fue completar en ese momento decirle es que si bien Krishnamurti nunca reconoció públicamente que era alumno de Iyengar, ¿no? Que también él tenía un maestro de yoga, Vanda le dijo después, le confidenció a Faik que a pesar de que nunca lo había hecho público, siempre, continuamente recordaba a Iyengar y lo echaba mucho de menos. Y decía que de todos los maestros de yoga que él había conocido, él, dice, era el más genuino de todos. Así que de alguna manera había ¿no? En él ese reconocimiento. Bueno, muchas cosas le pasaron a Iyengar en tantas idas y venidas. Y una de las anécdotas que demuestran cuál era su visión de vida, ¿no? Es que una vez, cuando estaba regresando de uno de sus viajes anuales a Europa, porque esto ya se había hecho rutina de ir una vez al año a Europa, cuando ya estaba en el tren de Bombay a Pune, o sea, en el tramo final de su viaje, se dio cuenta que todos sus ingresos, todo el dinero que tenía, que traía guardado, había desaparecido. Le habían robado en el tren. Con lo cual se dio cuenta que esa era una gran lección de vairagyo, de desapego. Y entendió en ese momento que su deber, ¿no? Su dharma, era trabajar. Y lo que Dios entregaba o quitaba no era algo de lo cual él debiera preocuparse. Así que rápidamente salió de ese estado, ¿no? Y renunció a la idea de incluso poder afectarse por eso. La mayoría de los alumnos que ya tenía, ¿no? Este grupo que empezaba a crecer en Bombay, especialmente sus alumnos de la primera generación eran como sus regalones, ¿no? Siempre recibían, mientras Guruji estaba afuera, mientras estaba en Europa, siempre recibían carta de él. Semanalmente una carta de él, tuviera o no tuviera respuestas, él seguía escribiendo. Entonces, la carta generalmente contenía, para comenzar, un reto, de que por qué no mandaban noticias, por qué solo él mandaba noticias. Bueno, esta alumna, Dan, ¿no? Palkibala, cuenta que las correspondencias de él estaban siempre plagadas de detalles, de mínimos detalles acerca de los lugares que iba, de la gente que conocía, de cómo enseñaba, siempre, y también con detalles de la vida, desde su estado de salud, ¿no? Hasta trivialidades de cómo iban avanzando ciertos proyectos, ¿no? que había dejado a medio camino. Y también contenía siempre ayuda, porque él siempre estaba preocupado, obviamente sus alumnos le hacían preguntas, y él siempre respondía, esto toda la vida es así. Rishi tiene una hermosa colección de cartas de Guruji, donde cada vez que él escribía preguntando cualquier cosa, Guruji, no me resulta este pranayama, ¿qué hago? Siempre la respuesta no tardaba, ¿no? Escritas en máquinas, firmadas por él y tal. Entonces siempre, toda la vida mantuvo esto de la correspondencia por carta. Incluso en la época que ya, en los últimos años donde ya había email, siempre se hacía por carta. Entonces él mandaba
mandaba, digamos, instrucciones, porque todos estos primeros alumnos, esta primera generación ya estaba enseñando en Bombay, entonces le preguntaban, tengo un alumno que le pasa esto, ¿qué hago? Tengo un alumno que le pasa lo otro. Entonces sus cartas también contenían inúmeras instrucciones de cómo llevar adelante la práctica de sus alumnos, de los alumnos problemáticos, de cada uno de sus discípulos. Él la retaba cuando ella no respondía con la misma rapidez con la que él escribía. Y cuenta Dan que sus cartas podrían ser así. Querida Dan, ninguna carta tuya. Te escribí y esperaba respuesta. Todos quieren que yo les escriba, pero nadie quiere responder. ¿Qué rasgo? ¿Qué es? Nada más es esto que otro rasgo de la grandiosidad que les afecta. Así que así enseñaba el maestro incluso a la distancia. En otra carta a Dan, él recomendaba ciertas asanas para una de sus alumnas que había sufrido, que tenía angina de pecho. Al final de la carta, con un humor muy característico de él y un toque de moraleja filosófica, él finalizaba de esta manera. Si no sabes qué hacer, pregúntale a Dan Palkivala. Ella te guiará. Así es que bueno. También Guruji le enviaba postales a todos sus alumnos más jóvenes. Ven que los hijos de sus discípulos también de a poco se iban metiendo, iban transformándose en los alumnos, la camada joven de alumnos. Preguntando, él le mandaba postales con bellas ¿no? paisajes y cosas, y bueno, y les preguntaba, entre otras cosas, cómo iba su práctica, y siempre les aconsejaba, o bien estudiar mucho, o bien practicar yoga todos los días. Ese era el gran consejo. Los chicos esperaban ansiosos la llegada del cartero, con las postales del gurú, que mostraban lugares maravillosos y venían siempre llenas de estampillas muy exóticas. Cuando regresaba de sus viajes, traía regalos a toda su familia, obviamente. Savita, la hija más pequeña, recuerda haber recibido muñecas, vestidos, lápices de colores que eran furor en su escuela, imagínense. A Rama le traía saris, joyitas y carteras, las cuales ella lucía con un gran orgullo. A sus alumnos más queridos solía traerles manteles bordados, relojes de cuco, de Suiza, y recuerdos de cada lugar donde él pisaba. Pasó algo muy interesante en la vida de Guruji, más o menos en esa época. Algo que su papá, cuando estaba en el lecho de muerte, nunca se hubiese imaginado, porque se acuerdan que el papá de Sundara tenía esta premonición de que su hijo le iba a costar mucho la vida durante la adolescencia, la juventud, pero luego en algún momento su vida, digamos que iba a despegar, ¿no? Pero yo creo que el papá de Sundara jamás imaginó que ese vuelo del hijo iba a involucrar incluso a alguien de la realeza. Bueno, fue así como Elizabeth de Bavaria, la reina de Bélgica, que era la esposa del rey Albert, habiendo vivido una vida muy plena y aún siendo de origen germano, era muy querida ella en la nación. Ella había establecido una unidad de enfermería en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y había servido personalmente como enfermera entregada completamente a la tarea de acoger y contener a los soldados heridos. El pueblo la amaba. Ella había perdido a su marido un poco después de la guerra, en un accidente de escalada. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, ella rescató a miles de niños, utilizando sus influencias de reina, obviamente, evitando que fueran deportados a Alemania. Una firme apoyadora de las fuerzas aliadas que ofreció el palacio mismo, ¿no? El Palacio Real para el ejército británico, para que ahí establecieran ellos su sede central después de la guerra. Ella era una mujer de muchísimo carácter y de ideas muy de ellas, ¿no? Muy propias. Jamás le interesaba la crítica. Ella
y en contra del consejo de su hijo, viajó a Polonia, a China, a Rusia, siendo la primera miembro de la realeza en pisar, por ejemplo, el Kremlin. La llamaron en esa época la Reina Roja, incluso. Una gran aficionada de la música y de las artes, patrona de muchísimos músicos, entre ellos, ¿quién creen? Yehudi Menuhin. Así que esa razón fue la que llevó a Iyengar a tener la posibilidad y la honra de codearse con la reina de Bélgica. Cuando se conocieron, Guruji le dijo, bueno, porque obviamente Menuhin le habló de su profesor de yoga y la reina quedó interesada, ¿no? Entonces, cuando se conocieron, imagínense Guruji conociendo a la reina, le dijo, no puedo ser su profesor de yoga y llamarla su majestad, porque figúrese usted, no puedo decir su majestad, por favor, haga Trikonasana a la derecha, su majestad, por favor, haga Trikonasana a la izquierda, su majestad, por favor, haga Virabhadrasana 2, no, esto no va a funcionar, le dijo. Entonces, llámame Elizabeth, le dijo la reina. No respondió nada Iyengar y le dijo, la llamaré Madam, como le dice todo indio respetuoso a otra mujer. Ese era el grado de respeto que también Guruji le mostraría a la reina, fuese reina o no fuese reina, pero a toda mujer se le decía Madam, así que así la llamaba él. Otra anécdota que ocurrió entre los dos, luego al conocerse, fue que al saludarse por primera vez, él hizo el típico saludo, ¿no? Típico namaste, con una ligera inclinación de su tronco y de su cabeza hacia ella. Y ella preguntó, ¿qué hay de malo en darse las manos? Nada, dijo Iyengar, pero me parece muy egoístico. En cambio, el namaskar expresa humildad. Lo divino en mí saluda lo divino en ti. Entonces ella muy rápidamente le respondió, hagamos lo siguiente, hacemos los dos saludos como un símbolo de compromiso entre el este y el oeste. Así lo hicieron, quedando absolutamente claro en ese momento que él, fuese gran gurú o no, no iba a impresionarla con sus costumbres. Bueno, toda esa determinación fue la que le hizo demandarle a su profesor de yoga que le enseñase qué creen ustedes que querían aprender la reina. Shirshasana. A los 85 años, en el año 56, quería pararse sobre la cabeza. Y Iyengar no estaba para nada acostumbrado a que sus alumnos le dijeran qué es lo que tenía que enseñarle. Se entendía que estaba bastante nervioso porque no solo era la cabeza real que estaba en juego, sino que además era alguien que jamás había hecho en su vida una postura de yoga y menos una inversión. Así que un poco alarmado le pidió a la reina que por qué no le mostraba sus exámenes, por qué no se hacía exámenes, por qué no se los mostraba. Le preguntaba a su médico porque quería saber un poco mejor cuál era la condición de salud de ella. ¿No tiene fe en su yoga?, le pregunta la reina. Entonces, ¿para qué quiere usted reportes? Y Iyengar le dijo que era su fe en el yoga lo que lo había hecho mantenerse practicando por los últimos 30 años de su vida. Entonces, dijo la reina, con mayor razón, usted no necesita ningún reporte médico. Que yo sufra achaques es obvio. Así que, ¿me va a enseñar yoga o no? ¿Me va a enseñar a pararme sobre la cabeza o no? Si tienen miedo de enseñarme, puede tomar el primer tren de regreso a Gestar, donde está su amigo Menuhin, que fue quien le recomendó. Entonces Guruji, sin mucho más que hacer, colocó sus pies en posición de soporte para que la reina se parase sobre la cabeza. Quiere decir que puso los pies así,
¿no? Juntó sus pies como una Pada Konasana, hizo un triángulo, ¿ya? Así como un triángulo con los pies, para que la reina pudiese apoyar la cabeza. Y le dio instrucciones precisas para que ella fuese subiendo. Y en un par de segundos ahí estaba la reina, la madre de Bélgica, haciendo una perfecta Shirshasana. Sin embargo, en tan solo un par de segundos, Guruji sintió cómo se desvanecía completamente el cuerpo de la reina. Así que siguió sosteniéndola firme, ese cuerpo inconsciente y desvanecido, hasta que después de algunos segundos recobró la conciencia. Después de finalizado el episodio, él le informó a ella que había perdido la conciencia a causa de su presión alta. Y durante los siguientes días se dedicó a trabajar con ella para regularizar su presión. Después de que ella había aprendido ya a hacer Shirshasana, Iyengar dejó órdenes al jardinero real del palacio para que siempre que la reina quisiera hacer Shirshasana, este señor viniera a ayudarla. Y que jamás, jamás, jamás tenía que hacer esa postura en su ausencia. Bueno, en 2 semanas, pasaron 2 semanas que Guruji estaba con ella, el cardiólogo vino entonces a revisar a su paciente real, encontrando su pulso completamente normal. Él le dijo que estaba encantado en saber que los medicamentos que él le había prescrito habían funcionado tan bien. Ella se largó a reír y le dijo que no tomaba medicamentos hacía mucho más de 1 semana y que en vez de ellos estaba bajo un tratamiento médico con un indio. El doctor, intrigado, pidió conocer a ese famoso Iyengar. Al hacerlo, este le preguntó, lleno de curiosidad, en qué consistía su famoso tratamiento. Iyengar respondió que él era simplemente un practicante de yoga, en lo que la reina interrumpió y le dijo, él me dio pastillas yógicas. Bueno, a lo largo de los años, Iyengar recibió muchísimos regalos y muchísimos reconocimientos. De hecho, los que han estado en la escuela van a ver que en las paredes no hay espacio para la cantidad de diplomas, reconocimientos, de gobierno, de países. Mira, no cabe, hay una vitrina, como les contaba la otra vez, llena de regalos. Pero bueno, en realidad el regalo que le hizo la reina es uno de los regalos más preciosos que jamás recibió. Es un busto de él, hecho en bronce, nada más, nada menos que con las propias manos de la reina. Ese es un regalo que se encuentra siempre ahí en la escuela. En 1965, mientras estaba ahí en Gestad, Iyengar recibió un llamado de la reina Elizabeth. Había recién sufrido un infarto. Esto vendría siendo, bueno, en el año 65, ¿no? Y cuando esto sucedió, ¿cuándo fue que la reina, cuándo les dije que la reina, en el año 56 fue cuando se conocieron. En el año 65, quiere decir, fueron muchos años en que la reina siguió practicando yoga, ¿no? Y obviamente cada vez que Iyengar iba a Europa, su recorrido era cada vez más grande, ¿no? Ahora tenía muchas visitas ilustres, entre estas la reina. Bueno, en el año 65, mientras estaba de vuelta en Gestad, recibió un llamado de la reina, que había recién sufrido un infarto y quería mucho su compañía y su ayuda. Él voló obviamente de inmediato para tratarlas para hacerle una práctica terapéutica. Y en tan solo un par de días logró que ella pudiera de nuevo volver a sentarse sola y volver a comer con su propio tenedor, sin ayuda de nadie. Estoy bien, decía la reina, pero estoy torpe. Cuando fue el momento de que Iyengar se fuese, ella, con su ayuda, le entregó lo que más tarde Guruji llegaría a considerar
el segundo gran regalo y más precioso de la reina. Le giró el rostro y le pidió que le diese un beso en la mejilla. Imagínense, para esto tienen que saber que un indio, los indios, bueno, los que conocen, por ejemplo, los que han estado con el maestro Arun, y obviamente si ustedes conocen a algún indio, no pueden tomar a Rishi como referencia acá porque es totalmente occidental en esto, pero si ustedes conocen un indio brahman, el indio brahman jamás toca a nadie, y nadie lo toca. O sea, olvídense de ir a darle un besito, un abrazo a un profesor indio brahman, no sucederá. Entonces, incluso ven, en Namaste no hay contacto físico. Y a veces lo único que uno quisiera, yo me acuerdo cuando conocí a Guruji, lo único que quería era tirarme y abrazarlo, era como una cosa casi incontenible. Pero nada, uno no está siempre guardando la distancia. Entonces imagínense, la reina le da vuelta a la mejilla para que le dé un beso. Entonces le da un beso y le da vuelta a la otra mejilla para que le dé otro beso. Así que así despidió Guruji la reina, y a sus 92 había llegado ella también a considerarlo su gurú. Y ella falleció en ese mismo año, en el año 65, pero hacia finales del año, o sea, poquitos meses después que Guruji estuvo con ella. Bueno, ahora viene el capítulo sobre el nacimiento del gran libro, Luz sobre el Yoga, que hoy en día lo reconocemos como la Biblia del yoga. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, un día esta mecena, ¿se acuerdan? Mejera, llega sin aliento a la clase, contándole a Barso, a este compañero, a este colega, y Guruji. Barso era el otro gran amigo también de Guruji, ¿no? Entonces le llega contando a los dos la noticia de que la editorial Taperowala, la más importante de India, quería publicar un libro sobre yoga. Barso, su apellido era Taperowala. El alumno, calladito, muy querido del Guruji, con sus espesos lentes, era nada menos que familiar del dueño, y entonces obviamente que fue y le presentó el famoso álbum de fotos de Guruji. Al dueño le gustaron mucho las fotos, pero pensó que le faltaban leyendas. El público necesitaba información de cómo alcanzar a realizar esas posturas que se mostraban ahí. Entonces se decidió a hacer una prueba, ¿no? Embarcó, dijo, ok, vamos a ver si esto resulta. Y le pidió a Barso que tomara 3 posturas de pie y que le presentara una especie de bosquejo, donde pusiera el nombre, la historia asociada a esa postura y, bueno, la lista de beneficios que tenía esa postura. Todo esto, dijo, debería ser en un lenguaje muy simple y muy accesible, porque mal que mal, esto era un libro para la gente, para el común y corriente. Bueno, el entrenamiento de este chico Barso como escribano de leyes lo había preparado justamente, era como si esta fuese la misión de su vida. Su entrenamiento con Guruji, por otro lado, también lo habían preparado muy bien para entender lo que su maestro quería decir, con precisión. Su naturaleza tácita y su dominio del lenguaje le ayudaron a lograr la esencia, poner la esencia de aquello que debía ser dicho con la mínima cantidad de palabras. Este era el gran don de este chico. En el intertanto, mientras Barso hacía esta especie de prueba, Guruji se acercó al estudio Welling de Pune para tomarse una serie de fotos en blanco y negro para indicar cada paso en la progresión de las asanas. Fue un trabajo exhaustivo para su cuerpo y luego también de alta exigencia mental, puesto que había que seleccionar con mucha paciencia
y estar muy atento a cada detalle. No hay nada más difícil que sacar fotos de yoga, y los que han intentado hacerlo, por muy profesional que sea el fotógrafo, no sirve. Lo que sirve es tener a alguien que practica yoga ayudando a corregir, ayudando en el momento en que hay que, ¿no?, tomar la foto. Yo cuando pienso, una tarea increíble. Era común que los hijos de Iyengar lo acompañasen a estas interminables sesiones de foto. Además, imagínense, en esa época no era como lo hacemos ahora, que vemos en la pantalla cómo salió y la repetimos, no. Tenía que ir a revelarse el rollo para recién ver uno si había resultado o no. Así que bueno, los hijos de Iyengar lo que hacían es que estaban ahí, de haber sido un terrible para el pobre fotógrafo, con los hijos metidos entre medio, tratando de mirar en el visor si es que se veían sombras o no, como para calcular si la foto iba a salir bien. Bueno, eso hacía Guruji entonces, mientras Barso se dedicaba a hacer este esquemita. Ahora los viajes que hacía Iyengar en tren entre Pune y Bombay cada fin de semana para ir a enseñar, estaban completamente dedicados a hacer interminables notas que le sirvieran a Barso como guía para que él las editara, hacia un inglés mucho más pulido, más neutro, gramaticalmente más correcto. Y otra de sus antiguas alumnas, Martha Wattenberger, fue de invaluable ayuda en este momento. Ella era una inmigrante húngara que se había establecido en Bombay durante la Segunda Guerra, y ella era la que hacía la edición. Así que ahí tenía armado el equipo Guruji. Pero aún con arduo trabajo, el editor, sintiendo que el libro estaba demasiado cargado todavía hacia lo fotográfico, dio pie atrás. Dijo, no me tinca este proyecto. Imagínense la frustración. Sin embargo, este equipo ya había puesto tanto esfuerzo en esto, y había avanzado tanto, que decidieron seguir adelante con el proyecto. Guruji había aportado mucha información que provenía de textos de su biblioteca, entre ellos el Hatha Yoga Pradipika, el Gheranda Samhita, el Shiva Samhita, y los clásicos como el Bhagavad Gita, los Upanishads, y obviamente los Yoga Sutras de Patanjali. O sea, era un libro cargadísimo de información, un manuscrito, ¿no? Barso, por otro lado, que era muy intelectual, había aportado también con sus preciosas obras, como la edición más importante del diccionario en sánscrito, y una serie de notas de él personales que habían sido tomadas durante discursos de un pandit desconocido que hablaba sobre los Yoga Sutras. Entonces había muchísimo trabajo, realmente era una joya la cantidad de información que habían recabado. Así que de esa manera, ¿no?, armados hasta los dientes, después de innumerables reuniones cada domingo después de clases, en la casa de Barso se juntaban, este trío creó la obra que vendría a ser llamada el Diccionario del Yoga, como les decía, o la Biblia del Yoga. Imagínense que iba a ser un libro que iba a girar, dar vuelta al mundo, está traducido no sé en cuántas lenguas, está en todos los continentes. Cuentan que Barso y Guruji discutían a menudo sobre las palabras apropiadas. Barso, sin querer transar, pues para él las palabras debían ser las más precisas posibles. Así que seguido la señora de Barso, que era la que alimentaba todo este batallón, también persuadía a su marido para que dejara a Guruji utilizar una que otra palabra de él, ya que, pucha, el libro era de él, ¿no? Así que bueno, el capítulo sobre pranayama fue escrito en Pune, donde Rama tenía a todos, imagínense, a todos muy bien alimentados. En esa época trabajaban contra el reloj. Barso recuerda haber pasado 15 días haciendo innumerables preguntas a Guruji para poder obtener la información más precisa que pudiera plasmar en el manuscrito.
Barso era tanto, 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 que lo comparaba esta relación que había establecido con Guruji a una historia mítica del hinduismo. El Vedvyasa, la historia de Vedvyasa y de Ganapati. Ganapati, Ganesh, el dios elefante. ¿Quieren saber la historia? Este es un poquito de mitología india, ¿no? Brahma, el creador, le pidió a Vedvyasa que escribiese el Mahabharata. El Mahabharata es la obra épica más grande de la literatura india, ¿no? La gran novela. Viendo que era una tarea tremendamente desafiante para un solo hombre, Vyasa pidió ayuda. Brahma, ¿no? El dios creador, delegó a Ganesh, el dios elefante, para que le ayudase y fuese el escribano. Así que Ganesh puso una sola condición. Dijo, ok, yo ayudo a Vyasa, pero él debe escribir día y noche, con la condición de que Ganesh dijo lo siguiente, yo voy a escribir, voy a tipear día y noche, con la condición que Vyasa nunca deje de dictar. Si él se detenía, entonces Ganesh agarraba sus cosas y se iba. Vyasa quedó desconcertado, pero rápidamente pensó que también tendría que asegurarse y poner su propia condición. Entonces su condición era que Ganesh no podía escribir nada, no podía pasar al papel nada que él no lograse entender completamente. Así fue. Y cada vez que Ganesh se veía que lo estaba alcanzando, le lanzaba párrafos, Vyasa le lanzaba párrafos incomprensibles, profundos, que forzaban a Ganesh a disminuir el ritmo de escritura. Así que esa era la analogía que hacía Barso con respecto a él ser el escribano de Guruji, que exigiendo comprenderlo completamente antes de poder escribir algo. Bueno, cuando Iyengar fue a Europa ese año a enseñar, se llevó el manuscrito que tanto trabajo había costado finalizar y que no había nadie interesado hasta ahora en publicar. Angela Marris y Beatrice Hartan eran músicos, eran inglesas que tocaban con Menuhin y tomaban clases además con Iyengar, porque obviamente un montón de conocidos, Iyengar fue conociendo a muchos músicos a través de Iyengar, de Menuhin, y ellos terminaban siendo nuevos discípulos de Iyengar. Esto fue en Suiza. Guruji le pasó a ellas dos el manuscrito, contándole la historia de cómo había sido rechazado en India. Debido a que los editores en Inglaterra aceptaban manuscritos solo bajo estrictas normas de presentación, ellas se comprometieron con Guruji a reescribirlo para poder obedecer a estos criterios de escritura y así poder ser presentado. En el transcurso de este arduo trabajo se dieron cuenta que la máquina de escribir que habían utilizado en Suiza era completamente diferente a la máquina de escribir de Inglaterra. Así que el manuscrito había quedado lleno de errores, por lo cual no se podía presentar así. Así que decidieron llevárselos a casa, a Inglaterra, y volver a escribirlos en la máquina que ya estaban acostumbradas. Estas chicas no solo eran ocupadísimas integrantes de músicos, ¿no? Integrantes de la orquesta, sino que también pertenecían a un círculo de estudios de espiritualidad oriental. Y un día, cuando una de ellas, Beatriz, se dirigía hacia una conferencia budista, llevaba el manuscrito en su bolso, pues venía llegando directamente del aeropuerto, y como no quería perderse la conferencia, se fue directo de ahí del aeropuerto. El destino quiso que se sentara justamente al lado de un viejo amigo llamado Gerald York,
quien era el editor jefe de la editorial George Allen and Unwin. Cuando Beatriz mencionó que venía del continente después de un maravilloso curso con su maestro de yoga, York le mencionó que su editorial andaba buscando un nuevo texto de yoga que reemplazase el clásico y popular Hatha Yoga de Theos Bernard, que era como el único y primer texto de Hatha Yoga que existía en Europa. Coincidencia tras coincidencia, cuando Beatriz sacó del bolso, como si no viniera preparada, le entregó el manuscrito repleto de fotos en blanco y negro y exhaustiva información sobre cada asana. York dijo, olvidando que estaba en medio de una conferencia budista, gritó emocionado que eso era justamente lo que él quería, lo que habían estado esperando por mucho tiempo. Así que así fue el camino por el cual este libro vio la luz. Cuando Iyengar conoció a York en el año 63, aparentemente le dijo al yogi, este señor, usted es un gran profesor, le dijo, pero es pésimo escritor. Le adelantó que el libro necesitaría un gran trabajo de edición, porque la verdad es que tenía demasiado texto, demasiado rebuscado, en fin. Y Iyengar, sumamente impresionado con su honestidad y profesionalismo, estuvo dispuesto a hacer los cambios que tuviese que hacer. Y pasó a considerar a York como su gurú literario. Y estuvo abierto de mente para aprender todo lo que pudo sobre este gurú. Barso describe a York como un hombre con una habilidad impresionante para condensar y clarificar, y cuenta que con tan solo algunos cambios la obra de Guruji había mejorado inmensamente. Por supuesto, York tenía el conocimiento de aquello que llegaba a las personas, él sabía cómo decir las cosas. Él demandó que se eliminaran todos los comentarios de los textos antiguos, alegando que la gente quería una mirada más renovada del yoga, y más liviana, y no un libro pesado y un libro pedante que creara distancia con el lector. Si la gente quería algo clásico, bueno, ahí estaban los textos clásicos, y habían muchas traducciones de la literatura clásica disponible en esa época. También pidió que se reescribieran la introducción, quitando lo innecesario y dejando lo más esencial. El trío vuelve a unirse, vuelve a trabajar junto en Bombay. Otra vez trabajaba sin pausa para enviar a York aquello que pedía. Otra vez volvía el manuscrito porque no estaba suficientemente bien para York. Así que Barso, Guruji y Marta se pusieron a trabajar y tras muchas tazas de café, muchas samosas, lograron que York se los aprobara. Después de que las fotos estaban listas, Falk siempre nos cuenta, ¿no?, que Guruji esa vez tomó, ahora no me acuerdo bien, no les quiero mentir, pero no sé si 400 o 600 fotos se tomó, esas blanco y negro para el libro. Y el editor iba cada vez menos, porque Iyengar quería mostrar la forma de entrar a cada postura, la progresión, y si se dan cuenta y se ojean el libro, van a ver que hay ciertas posturas que tienen muchas fotos, y hay otras posturas que no, que tienen solo una. Pero la idea original de Iyengar es que cada postura tuviese toda su progresión, entonces eran como una cantidad, hubiese sido un libro de 20 kilos, ¿no? No, era imposible. Así que tuvo que llegar a reducirla a 200 o algo así. Bueno, cuando estuvo listo el manuscrito, Iyengar se las llevó a su gurú, a Krishnamacharya. Al ver las fotos, dijo, está todo malo. Y Guruji le dijo, pero Gurú, por favor, dígame qué es lo que está mal para yo poder corregirlo. Insistía Krishnamacharya en que estaba todo mal.
Bueno, sin respuesta alguna, Guruji tomó su manuscrito, se lo metió debajo del brazo y partió. No había nada más que hacer. En el año 65, cuando el libro estuvo completo, volvió donde Krishnamacharya para pedirle que por favor le escribiera el prólogo. Sin embargo, una vez más, Krishnamacharya se recusó, no quiso. Así fue que el luz sobre el yoga no está marcado por su gurú. Pero bueno, cuando Iyengar escribió Luz sobre el pranayama, su gurú le había advertido que podía hablar todo lo que quisiera de pranayama, pero jamás podría escribir nada acerca de esa esotérica práctica. Pero Iyengar se había comprometido con el editor. Y además Iyengar claramente, ¿no? Ya les queda clarísimo a esta altura que la misión de Iyengar siempre fue esparcir, siempre fue compartir, siempre fue llevar el conocimiento del yoga a todos los demás. Nunca tuvo deseo alguno de retener algo para él, de quedarse él con el conocimiento, que era la forma como el yoga, hasta Guruji prácticamente, el yoga era para personas elegidas, incluso Krishnamacharya no le enseñaba a cualquiera, ¿no? Eran la gente del palacio, luego gente muy exclusiva que llegaba, no era para cualquiera. Y aún así era todo oral y mediante la práctica, no había ninguna manera de que sus alumnos pudieran quedarse con algo más de su maestro. Bueno, eso era, Guruji siempre quiso democratizar el yoga. El proceso de escritura del Luz sobre pranayama fue el mismo. Las 3 horas en el tren de Pune, Bombay, Bombay, Pune, las utilizaba para formular sus ideas y traspasarlas a un papel. Luego de clases seguían largas sesiones con Barso y una nueva colaboradora que ahora existía, Madhu Tijoriwala. Habían muchas más cabezas y manos para este libro que lo que había habido para Luz sobre el yoga. Por lo cual el proceso de gestación de este libro estuvo mucho más nutrido de estos brainstorming, de mucha gente que lograba sintetizar ideas y transformarlos en textos mucho más claros y comprensibles para todos. Bueno, hablar sobre pranayama es una cosa también muy densa, ¿no? Entonces requirió mucho tiempo. Cuando estuvo listo, Sundara le vuelve a llevar su libro a su gurú. Esta vez no le pidió nada, solo le entregó el libro. Krishnamacharya se quedó con el libro y le dijo que regresara a la tarde siguiente. Cuando volvió Guruji el otro día, le dijo, bueno, puedes llevarte tu libro. Yo ya lo leí. Ilusionado con el comentario que su maestro le pudiera decir, le pregunta a Krishnamacharya, ¿qué le parece, Guruji? Le dijo, ahí lo escribí, dentro del libro. Así que Guruji no cabía dentro de sí mismo de tanta felicidad, partió con el libro, como con susto de abrirlo, y cuando se dio cuenta, bueno, su gurú le había escrito el prólogo. Así que si van ahora a su libro Luz sobre el pranayama, leen de vuelta el prólogo de Krishnamacharya y ahora lo van a leer desde otra perspectiva. Bueno, así concluye la etapa de escritura de estos 2 libros, ¿no? Tan importantes que no existe absolutamente ningún libro de yoga que pueda llegar a su altura. Todo lo que se escribió después tiene a Luz sobre el yoga, Luz sobre el pranayama como fundación, como pilar. Bueno, pero ¿qué pasaba en Pune? ¿Qué pasaba en la ciudad donde vivía Iyengar, ¿no? Porque Iyengar era cada vez más famoso en Europa, en Bombay sus clases crecían y crecían, pero ¿qué pasaba en Pune? Fue solo entrando ya en los años 60
que Pune despertó y se dio cuenta de la joya que tenía, y Bombay ya lo había abrazado hace muchísimo tiempo, tenía cursos ya de 60 personas. El mundo occidental lo reclamaba con más y más frecuencia. Jimmy Dastor era un parsi de Pune, lleno de buen sentido del humor, como la gran mayoría de esa comunidad de parsis. Él era dueño de una tienda fotográfica. Era la tienda donde Iyengar siempre iba a buscar cada tanto sus rollos fotográficos. Imagínense, siempre tenía un buen stock. Por lo que este hombre, Dastor, Jimmy, lo ubicaba físicamente, pero no tenía idea, no sabía que se llamaba Iyengar. Bueno, Jimmy sufría terribles dolores de espalda que se habían agravado mucho, a tal punto que el hombre ya no estaba postrado. Su esposa descubrió que algunas de sus conocidas tomaban clases con un tal Iyengar. Y recién cayó en cuenta que era el mismo señor que venía a comprar siempre los rollos fotográficos a su tienda. Bueno, se dirigió la esposa a hablar con Iyengar y le pidió que si le podía dar clases particulares a su marido, y le contó en la situación en la que estaba. Iyengar le dijo que estaría encantado, pero que el costo de clases particulares era muy alto. Por ejemplo, costaba 60 rupias una clase particular. Y que lo que más le convenía era juntar unas 6 personas, armar un grupo para hacer una clase general. Y él le dijo, mira, como yo no tengo una clase general abierta, entonces junta tú 6 personas, con tu marido, tu marido, 8 personas, y yo les enseño. Buscamos un lugar y yo les enseño. Pero, y con eso van a pagar, en vez de 60 rupias, van a pagar 25 rupias. Fue así como la señora reunió a las 6 personas que faltaban, encontraron una sala disponible en un colegio, y media hora antes siempre llegaba Iyengar en su lambreta, con Rama y con Savita, la hija menor. Luego, más atrás, venían en bicicleta los demás hermanos. Así, Guruji ayudó a Jimmy a ponerse nuevamente en pie. Sin embargo, tan pronto mejoró Jimmy, obviamente abandonó las clases, junto con otros 4 alumnos. Así que la esposa, que se llamaba Koli Dastor, fue la única que finalmente quedó en este grupo, un grupo de un solo alumno. Lo que parecía una situación muy desafortunada terminó siendo una gran bendición, porque fue el periodo, dice esta alumna Koli, que llegó a ser una alumna muy importante. Fue muy precioso, porque ella, imagínense, ella practicando con toda la familia Iyengar. Imagínense el escenario. Ella lo considera hasta el día de hoy, porque sigue viva, la fase más bella de su vida, cuando practicaba con toda la familia. La asistencia a clases de Pune se mantuvo así, inestable, es como que no lograba fraguar. Venía gente, se iban, venían, no se establecía. Se mantuvo así, inestable, hasta que él volvió de Europa ese año, donde los diarios de Pune captaron la noticia de que Iyengar le enseñaba a la reina de Bélgica y a Yehudi Menuhin. Solo ese año fue que al regreso no cabía ya un alfiler en la salita que habían arrendado. Todos apiñados en cualquier rincón posible. No habían sillas, no habían cuerdas, no habían implementos en esa época, así que los alumnos traían sus propias frazadas de la casa, uno traía una cuerda, en fin. Esta chica siempre traía su cuerda para que pudieran hacer tracciones. Guruji usaba el marco de la ventana para que la gente hiciera los arcos, la bajada de una escalera, en fin, los peldaños, cualquier cosa usaba él como implemento. Gita llegaba siempre con su sari blanco. A sus 18 años, desprovista
de toda joya, salvo un reloj muy delgadito que siempre llevaba en la muñeca. Cuando niña, el astrólogo le había dicho a sus padres que esa chica o bien se transformaría en una bandida malandrina, o bien sería una santa. Claramente, si conocen a Gita Iyengar, pueden entender que ella optó por lo segundo. Las chicas jóvenes de la clase de Pune eran supervisadas por Vanita, la segunda hija de Guruji. Los niños de la clase, como siempre, estaban condenados a hacer interminables ciclos de saltos, arcos, Viparita Chakrasana, ¿no? Que se hacen un paro de mano, caen con los pies en la cabeza, caen al piso. Guruji nunca creyó que los niños debían meditar o hacer pranayama. Para ellos los niños tenían que jugar, tenían que moverse. Esa es la fundación de la metodología que tiene él para enseñar a niños. La hija de Koli, y aquí los que van a Pune, que están escuchando, van a recordar, la hija de Koli se llamaba Navas. Para quienes frecuentan el instituto la reconocerán, ¿no? Hemos tomado clases con Navas. Ella fue su alumna más fiel, dedicada, agradecida del gurú, hasta el día de hoy, una mujer tremendamente devocional, muy, muy, muy querida. En cambio su hermana, porque las dos, ¿no? Estaba el fotógrafo, la esposa, y las dos hijas que tomaban al comienzo clase con Guruji. El esposo se fue después que se mejoró de la espalda, no quiso practicar más yoga, y las dos hijas y la mamá quedaron. Una de las hijas, una vez Guruji en una clase, porque ella estaba respirando mal, le pegó en la boca, porque estaba respirando por la boca en vez de por la nariz. Y la niña nunca más volvió, no, le cargó, En cambio, esta otra hermana, Navas, que uno sabe cuando ha practicado en India, cuántas cachetadas a uno le llegan, cuántos palmotazos, los que son alumnos de Rishi, ¿no? Rishi, perdón, cuántos palmotazos han llevado, ¿no? Bueno, ese es el estilo. Así es que bueno, ella recuerda que iba a clase, Navas, recuerda que se iba corriendo a clase después del colegio. Solía subirse a su Shirshasana en un rincón de la sala y ahí se quedaba dormida. Parece que le resultaba muy fácil Shirshasana. Guruji, que no era nada de tonto, ya se había dado cuenta de ese comportamiento habitual de Navas, que se iba a su rinconcito y ahí se quedaba dormida, decidió enseñarle una Shirshasana que no se le iba a olvidar nunca más en la vida. Así fue como la puso, había un ventanal con un marco de madera, un ventanal delgado, la puso a hacer Shirshasana contra el marco de madera, o sea, los pies contra el marco o en los ventanales. Y además el marco de madera tenía al final, digamos como de la parte de la rodilla de ella hacia arriba, estaba lleno de clavos oxidados. O sea que si la chica estaba desatenta, desastre, ¿no? Así que ese es el recuerdo de Navas, que tuvo que hacer esa Shirshasana que la dejó más despierta y más alerta que nunca. Esos eran los métodos de Guruji. El suelo de la sala era un suelo hecho de mosaicos irregulares, entonces imagínense que uno pisaba y quedaban los pies marcados con todos los mosaicos. Eran súper dolorosos, así que cada uno llevaba sus propias frazadas. Cuando hacían Shirshasana, Guruji los colocaba en dos filas, pegados a las paredes, ¿no? Dos filas enfrentadas, y él se paseaba por el medio, dando instrucciones. De pronto, porque Guruji si algo tenía era que era rapidísimo, podía moverse de aquí a 10 metros allá en un segundo. Bueno, sin que nadie se diese cuenta, iba y empujaba a uno, y entonces se caían todos como dominó. Entonces ahí decían, bueno, yo los entreno para que tengan control, para que al menos sepan caer con control. Así que bueno, no se sabe al cierto si sus alumnos ganaban o no más control o simplemente estaban más alertas que nunca cuando Guruji se paseaba en ese pasillo de Shirshasanas. Unos años más tarde se inauguró una clase de pranayama, que era todos los días jueves, pero era en una sala que estaba como a las afueras de la ciudad.
El padre católico Anthony Lobo era uno de los alumnos de esa clase. Para algunos alumnos esa clase era tan lejos de casa que parecía como un día de camping, ¿no? Como un día de paseo campestre porque había que tomar 2 buses, en fin. Así que la atmósfera era como de picnic, ¿no? Además la clase de pranayama era súper intensa, muy serias y muy demandantes. Y después de la clase, una de las familias Parsi que participaban en la clase siempre ofrecían un gran fondo de biryani de vegetales, y todos confraternizaban ahí, alumnos con maestro. Guruji era muy, muy bueno para las confraternizaciones. Biryani es un plato basado en arroz muy, muy rico. Guruji tenía una inclinación genética hacia ser el cupido. Cuando él veía alumnos jóvenes, ¿no?, que calzaban, siempre no dudaba en hacer su magia. Así fue como más tarde, en los años 80, fue Guruji quien le eligió la esposa a Pandu, los que conocen, al secretario de la escuela, a Birju, un gran profesor de la escuela, y a nuestro querido maestro Faik también. Otro día les cuento, para que tengan una idea de cómo operaba Guruji, cómo fue que Faik le encontró esposa, o sea, cómo fue que Guruji le encontró esposa a Faik. Bueno, Iyengar comenzaba a abrir sus alas. Cuando la mayoría de los indios, como la mayoría de los indios, perdón, Iyengar era muy, le gustaban mucho las peregrinaciones. Si hay algo que un indio hace, un indio tradicional hace, es viajar por todo su país, pero no el viajar por viajar, a conocer un lugar, es a conocer los templos. ¿Sabes? Una cantidad de templos, y es un típico paseo de luna de miel. Esto yo nunca me lo voy a olvidar porque mi primer viaje a India fue sumamente turístico, fue solo tour, fue 1 mes y medio de viajar y de conocer. Y por supuesto, quien me ayudó y quien hizo todas mis reservas de viajes en bus fue Arunji, nuestro maestro Arun. Y claro, él me hizo reservas digamos que él, un indio, me hizo reservas de buses de perfil indio, por así decir. No eran viajes orientados a extranjeros en India. Fue así como me encontré en una serie de viajes de 7 días, de 5 días, de 10 días en bus, mira, recorriendo una cantidad que llegaba un momento en que no quería entrar en ningún templo más, porque era 3, 4 templos por día. Entonces, claro, al comienzo era maravilloso, pero después ya decía, pero ¿qué más se puede ver en un templo? Y ahí me fui dando cuenta que estos buses estaban siempre llenos de recién casados, era un gran viaje de luna de miel, ir a peregrinar por los templos, ¿no? Los indios del sur yendo a los templos del norte, los del norte yendo a los templos del sur. Así que bueno, Guruji, como buen indio, también le gustaba mucho ir a los lugares más sagrados de su querida y amada India. Como viajaba ahora anualmente a Europa, uno de sus alumnos le sugirió conocer al lugar de peregrinación de Europa, al Vaticano. Dijo, usted tiene que conocer al Papa. No era fácil conseguir esa hazaña, sin embargo, ningún desafío estaba, ustedes saben, ¿no? Ningún desafío era desafío para ese pequeño chico de Belur. Se entrevistó con el obispo de Pune, eso fue lo primero que hizo, quien escribió una linda carta de recomendación que decía, a través de esta le presento a quien es quizá el más grandioso artista de nuestros tiempos, un yogi indio. Así lo presentaba este obispo a Iyengar. El hermano de Bandas Caramelli, ¿no?, esta alumna de Guruji, discípula de Krishnamurti, lo llevó en auto hacia el Vaticano.
todo un capítulo sobre la odisea, de que se perdieron, de que aquí, de que allá, que las calles, Guruji le parecía fatal el tráfico en Roma, ¿no? Le parecía terrible, una broma, ¿no? Quien ha estado en cualquier ciudad de India. Yo después pienso, bueno, quizá en esos años el tráfico en India, el tránsito no era tan caótico, pero no se me ocurre cómo un indio puede encontrar caótico el tránsito de Roma. Quizá en ese tiempo sí. Bueno, después de mil y una peripecias para dar con el lugar y lograr pasar todos los controles de seguridad para entrar al Vaticano, ahí iba Sundara con su dhoti, con su shal, ¿no? Entrando a una sala ostentosamente decorada, imagínense, donde se encuentra de repente con 200 personas más esperando audiencia con el Santísimo. Y Iyengar juraba que iba a tener una entrevista personal. Bueno, cosas de su inocente, ¿no? Tan inocente. Sin embargo, no se afectó para nada. Observó que aunque había gente de todo el mundo, él era el único indio y se sintió muy especial. Él se veía también bastante real con su kurta, ¿no? Con esa vestimenta tan linda. Se me olvidó mandarles las fotos, les tengo que mandar algunas fotos para que vean cómo se ve chiquitita. Estas fotos son de libros, entonces no se pueden ver muy bien, pero igual se las voy a mandar. Bueno, cuando finalmente llegó su turno, sintió algo de escalofrío en la espina al ver el Papa. Este era el Pablo VI en esa época. Le impresionó esas largas túnicas amarillas, su gorro blanco, y aunque rodeado de toda la pompa de la Iglesia Católica, Iyengar pudo ver, y se sintió bastante tocado, porque pudo ver la simplicidad en el comportamiento del Papa. El Papa sostuvo sus manos firmemente y lo bendijo. Cuando Iyengar le ofreció hacerle una demostración, obviamente, el Papa le dijo con mucha dulzura que no había tiempo para eso, pero que había visto su libro de fotos y que le había parecido impresionante. Guruji le regaló, obviamente le trajo de regalo literatura espiritual de su país, y también un bello bastón hecho de madera de sándalo. Y el Papa en retribución le regaló una medalla de bronce con su perfil. Volvió a bendecir su trabajo e Iyengar volvió a ofrecerle una demostración. Otra vez el Papa dijo, no puedo, mire la cantidad de gente que está esperando, en fin. Iyengar fue entonces escoltado con el acto de la Guardia de Honor, que no se lo hacen a cualquiera, eso estaba reservado a personalidades y visitas ilustres del Papa. Bueno, Iyengar quedó tocadísimo con esos 8 minutos que estuvo con el representante de Dios en la tierra, según lo contó, y lo atesoraba como uno de los momentos más preciosos, más especiales de su vida. Y Iyengar no se descorazonó, ni se afectó porque el Papa no quisiera ver su demostración. Por el contrario, Iyengar no era un hombre con miedo al ridículo, miedo al rechazo, un miedo al fracaso. Él simplemente no permitía que su ego se interpusiera en el camino. Para un hombre que por mucho fue catalogado como egoístico, Iyengar a veces demostraba una falta de ego muy similar a la que tienen los niños. Su único interés era realmente proyectar el arte del yoga a la mayor cantidad de gente posible. Donde había oportunidad de compartir el yoga, él lo hacía. Bueno, Iyengar llega a Estados Unidos. La llegada a América no fue del todo una bienvenida para Iyengar. Estados Unidos estaba en medio a la agonía del movimiento por los derechos civiles. Ya de entrada, con su usual modo activo de ser, Iyengar apenas se soltaron los cinturones, disparó a salir del avión y fue detenido por uno de los guardias que dijo que primero tenía que dejar bajar a los pasajeros blancos. Iyengar sentía en ese momento que entraba en un mundo muy desigual. En el año
56, la revista Life había colocado un artículo que representaba a Iyengar que presentaba a Iyengar en su primera visita a Estados Unidos, perdón, el año era 65. Y esta revista presentaba a Iyengar en su primera visita a Estados Unidos y puso este título: Un nuevo giro para la sociedad. Y este reportaje estaba entre un aviso de Kodak y un aviso de margarina. O sea, mucho interés no le dieron. El gran reportaje ocurrió, ¿por qué? Porque él le enseñaba a nada más, nada menos que la heredera de la compañía petrolera Standard, Rebecca. Standard. Ella se llamaba Rebecca Harkness, amiga de quién? De Menuhin, el violinista. La foto que acompañaba el artículo era la de Iyengar en una postura muy compleja que se llama Vrishikasana, y les voy a mandar, y hablaba de cómo ella y sus hijos se sentían más relajados y más felices después de su práctica de yoga. Pueden imaginar, ¿no? A lo gringo este artículo. Y como ella, también hablaba este artículo, como ella tenía planes ya para ir a India y estudiar un año con el maestro. Ella era una mujer conocida por sus excentricidades, y a pesar de que en el artículo ella posaba como madre de familia, de una familia perfecta, la verdad es que su vida estaba llena de escandalosas extravagancias y penosas circunstancias también. Era una mujer resufrida. Su hija había intentado suicidarse un par de veces, su hijo contaba que los años más felices los había pasado en la cárcel, en fin, ese tipo de celebridad americana, ¿no? Después de 6 semanas con este personaje, Rebeca, y Iyengar, después de 6 semanas que Rebeca había estado aprendiendo con Iyengar, imagínense, ella ya se proclamaba una yogi, y decía que el dinero lo podía comprar todo. Y Iyengar, con esas 6 semanas en Estados Unidos, ya podía darse cuenta un poquito que ella era una persona que vivía una vida de hedonismo y de decadencia, y que en general al promedio del ciudadano americano le importaba, decía él, la riqueza, las mujeres y el vino. Me di cuenta, decía en una entrevista, cómo esa cultura chocaba con la mía, y pensé mucho antes de volver a ese país por segunda vez. Bueno, esa fue la primera pasada por Estados Unidos. Ahora, Guruji empieza también, en la medida que va transmitiendo el yoga, siempre tuvo una postura política, no de la política activista ni nada, pero una postura, digamos, valórica más que nada. Después de haber dado vueltas, ¿no? Y ya estar bien, haberse paseado por varios lados, llega a Sudáfrica, ¿no? El mundo ya estaba cansado de tanta discriminación racial. Cuando Sudáfrica institucionaliza el apartheid, que bajo el alero de la ley creó aún más separación entre las personas. Todos sabemos, ¿no? No hace falta hablar del apartheid, lo maltratados que fueron los negros y también los indios, cualquier persona de color que no fuera blanco, ¿no? Durante esa época. Menuhin era de origen judío, entonces un hombre sumamente sensible a la discriminación. Durante la guerra, él ofreció 500 conciertos gratuitos a las tropas americanas y británicas, por ejemplo. Y una vez que Hitler asumió el poder, él rechazó todas las invitaciones a la Filarmónica de Berlín. Y solo cuando terminó la guerra, entró a ese lugar y ofreció 2 conciertos en beneficio de los rehenes liberados del Bergen-Belsen. Menuhin visitó a Sudáfrica en el año 50, con mucha ira por el hecho de que los negros no pudiesen entrar a sus conciertos.
debió hacer un concierto exclusivo para negros. Cuando el gobierno lo amenazó llevarlo a juicio, por eso, él respondió diciendo que bien, que él haría un escándalo de grandes proporciones en los medios de comunicación europeos, con lo cual hizo que el gobierno se echase atrás. Pero ese era el contexto, ¿no?, que se vivía. Ese era un tiempo donde los indios no podían entrar a Sudáfrica. Menuhin era parte de la Liga Internacional del Arte y la Juventud, por lo que sugirió que Iyengar fuese invitado. Caso contrario, él cancelaría su participación. Dijo en una carta: no puedo aceptar que solo una raza tenga privilegios, en desmedro de otras. Una oleada de diarios cubrieron la noticia de Menuhin e Iyengar, que luchaban juntos contra el apartheid, resaltando su coraje. Fue en el año 79 que finalmente Iyengar logró poner pie en suelo sudafricano. Sin embargo, los sudafricanos no pudieron aguantarse tanto tiempo. Imagínense, desde el año 50 querían estudiar con él. Como no pudieron aguantarse para recibir sus enseñanzas, en los años 69, el Swami Venkateshananda, discípulo de Swami Shivananda, un profesor de yoga sudafricano, Joyce Stewart, y un puñado más de alumnos que habían estado tomando clases ya con Iyengar en Londres, lo invitaron a Sudáfrica. Cuando sus permisos fueron rechazados, decidieron invitarlo para enseñar a este grupo en las Islas Mauricio, que eran un territorio neutral. La clase partió con 11 alumnos y año tras año se fueron sumando más y más alumnos. En aquella época, esa isla era súper subdesarrollada, súper pobre, por lo cual los propios alumnos viajaban con todo su material y llevaban obviamente abastecimiento, además de todo tipo. Y Iyengar conducía las clases, pues, típico que se iban a un hotel de mala muerte, y Iyengar conducía las clases en cualquier piso que sirviera, en el techo del hotel, en las terrazas del hotel que eran de puro concreto, en las canchas de tenis, donde fuese. Estos alumnos pudieron absorber el fuego, todo el fuego y la pasión de Iyengar. Como no disponían de ningún elemento, los obstinados alumnos andaban detrás de cualquier cosa que les sirviera como implemento. Latas de galletas que pedían en la cocina, hasta el sillón de la recepción de repente desaparecía por horas, cosas que al gerente del hotel lo tenían pobre, con dolor de cabeza, ¿no? Así que bueno, recuerda Joyce que participó en ese primer seminario, y como que era su primer seminario, que como buena novata se puso bien atrás, para que no la viesen mucho, y transpirando todo para poder seguir las instrucciones del profesor Iyengar. Ella recuerda haber escuchado sus pisadas, fuertes pisadas que se conducían hacia ella. Llegó Iyengar frente a ella y le dijo: ¿quién es tu profesor? No tengo profesor, dijo ella, solo sigo su libro, dice. Esperando que el león le rugiera, ¿no?, y que la sacara de la clase, la expulsara de la clase. Guruji se mueve la cabeza así, ¿no?, como mueven los indios, y dice: bueno, es mejor un buen libro que un mal profesor. Y continúa: para compensar todos estos años que tú has estado sin maestro, vas a ir allá al frente y vas a estar bajo mis narices. Así que ese era el amor, ese era el cariño con el cual Guruji trataba a la gente que le costaba más. Bueno, así pasaron los años y los discípulos de Guruji comenzaron a establecer, ven allá la cantidad de lugares que está yendo, no solo a Gstaad, a Suiza, Londres, empieza a viajar, Estados Unidos, Sudáfrica, ¿no? Entonces empieza a tener alumnos que a su vez empiezan a establecer sus propios centros, ¿no?, sus propias escuelas de yoga Iyengar. Y así es como se empieza
a esparcir, como empieza a tirar semillas por todos lados. Ha pasado el tiempo, se nos termina esta sesión y la próxima vamos a ver qué es lo que nos espera. Pero bueno, ya hay muchas semillas por ahí dando vuelta. Gracias por su participación y espero que nos veamos el próximo sábado. Si tienen cualquier pregunta, feliz ahora de responderlas. Gracias. Les mandé, sí, de nada, les mandé en la invitación ese episodio, ¿no? Donde Rama pasa esta gran inundación, ¿no? ¿Lo leyeron? Yo no lo he leído todavía. Léanlo, porque ese es un episodio que le sucede a ella cuando Guruji está en Europa. Así que hay una gran tragedia con una represa que falla, que colapsa en una época de monzón, y por suerte, bueno, léela porque no quiero adelantar. Bueno, que estén súper bien todos. No, Claudia.